Buenas noches, mi nombre es Yané Zapata y hoy vamos a compartir acerca del tema de educabilidad. En primer lugar, definiremos este término. En segundo lugar, pasaremos a compartir acerca de los principios que han sido inferidos de la lectura realizada. Y en tercer lugar, daremos una conclusión. Fernández Zarramona, en el año 1984, nos dice que toda fundamentación de posibilidad educativa reside en una concepción del hombre como ser no enteramente determinado ni por la herencia ni por el ambiente. Admitir la no determinación total del hombre implica que sea susceptible de transformarse. Esta posibilidad, en filosofía de la educación, recibe el nombre de educabilidad. El término educabilidad ha sido atribuido por la mayoría de autores a Herbart, quien habría sido el que lo introdujo en el campo educativo. La razón de ser de la pedagogía es la educabilidad de la persona. Herbart afirma que el concepto de educabilidad es de una extensión cósmica. Sin embargo, la educabilidad de la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los seres humanos. Dicho esto, vamos a pasar a compartir los principios inferidos. Primer principio de la educabilidad. La educabilidad es una categoría humana. ¿Qué significa que es una categoría humana? Significa que es un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y, consecuentemente, de llegar a ser lo que es. Categoría porque, según el autor Capitán, en el año 1989, nace en la peculiar forma de ser del hombre. Su estudio se ha planteado desde el ámbito antropológico. Zubiri, en el año 1944, afirma que el hombre, al existir, se encuentra con la dura tarea de hacerse. Estamos entonces hablando de una educabilidad personal, individual. Sin embargo, Fermoso en el año 1985 nos dice que la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico, pues el hombre está condicionado por una cultura, en el seno de la cual ha de realizarse. Segundo principio de la educabilidad. La educabilidad es una posibilidad. Es una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo. Flickner, en el año 1972, nos dice que en la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre de formarse. Esto significa la afirmación de que la educación es factible. Tercer principio de la educabilidad. La educabilidad implica un cambio intencional. Educabilidad se refiere a un tipo especial de plasticidad, que solo puede atribuirse al hombre porque supone un cambio intencional. Según Castillejo, 1981, esta intencionalidad permite al hombre, que ya es, aprender a ser el hombre único e irrepetible que está llamado a ser. Cuarto principio de la educabilidad. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse. El hombre, para comunicarse, requiere mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina capacidad de elección y esta una capacidad de libertad. Libertad para poder elegir entre las diferentes opciones que se le presentan.
La comunicación como potencia posibilitadora de apertura, según Jasper, permite las relaciones humanas a través de las cuales el ser humano es capaz de proyectar su autorrealización. Sin apertura, sin elección, sin libertad, no es posible la educabilidad. La comunicabilidad cultural ha sido negada desde la Edad Antigua. Los filósofos sofistas e incluso el mismo San Agustín la negaron. Sin embargo, la comunicabilidad de saberes es aceptada como resultados de procesos de participación y de donación en la relación de personas, en las que intervienen la comunicación personal. Quinto principio de la educabilidad. La educabilidad supone adaptación al medio ambiente. El hombre, como sabemos, es un ser de aprendizaje, porque su complejidad psicobiológica lo liberó de las conductas instintivas y genéticas. Según Flickner, el hombre se comporta de un modo dúctil frente a los influjos educativos intencionales. Esta ductilidad es un modo de ser accidental que caracteriza a la naturaleza humana y que tiene un fundamento biológico. Según Capital 1987, la razón de ser de la educabilidad radica en la apertura óntica del hombre, es decir, en el ser abierto del hombre a las cosas. Castillejo, año 81, afirma que la educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión ambiental con la dimensión genética. Esto nos pone en la postura del optimismo moderado. La interrelación de ambos, como dice Cavalli en el año 70, de lo genético y lo ambiental, pueden permitirnos una aproximación a la explicación de lo que es la educabilidad. La interacción entre el código genético y el medio ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. Sexto principio de la educabilidad es el límite de la educación. Las limitaciones existenciales son limitaciones ontológicas que condicionan la educabilidad de un ser. En ese sentido, la perfectibilidad es limitada, porque la radicalidad humana también lo es. Es decir, las limitaciones educativas provienen del mismo ser del hombre, siendo la mayor limitación de la educabilidad la corporeidad, porque ella circunscribe y fija contornos al espíritu. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. Séptimo principio. La educabilidad no es ilimitada. Ciertamente, la educabilidad se halla limitada por la naturaleza humana. El niño se halla limitado por su individualidad y la educación está limitada por las circunstancias de la situación y del tiempo. El niño no es un fin en sí. Está obligado en cuanto a las estructuras a fines más globales y sociales, para lo cual es educado. El niño es educado para sí, pero también para el trabajo cultural, profesional y comunitario. Octavo principio de la educabilidad. La educabilidad es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social.
Como afirma Piaget, hablar de un derecho a la educación es, ante todo, constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. Decir que toda persona tiene derecho a la educación supone admitir que el individuo no puede adquirir sus estructuras mentales sin una aportación exterior, que le exige, a su vez, un ambiente social de formación. Noveno principio de la educabilidad. La educabilidad es necesaria. Fermoso explica que, sin ella, el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Por ello, se vuelve indispensable. Décimo principio. La educabilidad es una categoría general del espíritu. San Cristóbal, en el año 1965, afirmaba que solo el hombre puede ser sujeto adecuado de educación, por cuanto solo él es poseedor privilegiado de la dimensión espiritual. Y la dimensión espiritual, como afirmaría en el año 85 Fermoso, es condición primordial para la educabilidad. Muy bien, después de haber compartido entonces los 10 principios de la educabilidad, vamos a pasar al tercer punto, la conclusión. Hablar de la posibilidad de educar es hablar del ser humano desde una postura antropológica particular, donde el hombre es entendido como un ser no totalmente determinado, y más bien con apertura al desarrollo, al cambio y hasta incluso la transformación, con la finalidad de autorrealizarse. Estamos hablando pues del proceso de educabilidad, como la razón de ser de la pedagogía, sin la cual no existiría esta, ni la escuela, ni el acto de educar. La pedagogía, teniendo como base la educabilidad, tiene como exigencia una aportación exterior y al mismo tiempo un ambiente de formación, un ambiente social de formación. En este sentido, la escuela, como ambiente social de formación formal, y los profesionales de la educación, los maestros, deberíamos estructurar una propuesta educativa, entiéndase por esto, planes de estudio y organización de la escuela, basada en un conocimiento profundo de la persona, que permita de una manera amigable y respetuosa desarrollar las estructuras mentales de los niños, de los jóvenes y adultos, para ayudarlos en su autorrealización personal como individuos, pero también como colectivos. Esta es una tarea que las sociedades modernas tenemos: revisar y mejorar nuestras propuestas atendiendo realmente a las necesidades de la persona. Muchas gracias.